Bien, debemos hallar la llamada expresión analítica de esa función que aparece en el eje de coordenadas. Nos ponemos en situación, nos vamos a centrar porque es un caso un poco complicadillo. Mirad, analizamos. Se trata de una función a trozos, en concreto se compone de 3 trozos. Trozo A, trozo B y trozo C. Es decir, su expresión analítica va a ser una función a trozos que se compone de 3 trozos de función. Pasos para hacer el problema. Primero vamos a hallar la expresión analítica de cada trozo. Y segundo, expresamos los valores que toma la X en cada trozo. Empezamos el problema. Vamos a hallar la expresión analítica del trozo más complicado que aparece en la gráfica. Y evidentemente se trata de ese trozo de parábola. Mirad cómo se procede. Vamos a hallar la expresión analítica del trozo B. Observo la figura. Evidentemente es una parábola, en concreto es un trozo de parábola cóncava. Y su expresión analítica es I igual a x cuadrado más bx y más c. Curiosidad. La expresión tiene 3 incógnitas. Hay algunos trucos para hallar de forma rápida la expresión analítica de una parábola. Yo lo voy a hacer razonadamente. Mirad. De la misma forma que para hallar la expresión analítica de una recta se necesitan 2 puntos, para hallar la expresión analítica de una parábola con 3 puntos conocidos es suficiente. Por ejemplo, yo conozco ese punto de la parábola. Ese punto, que curiosamente es el vértice, tiene de coordenadas 1, menos 2. La parábola pasa por el punto 1, menos 2. Conozco las coordenadas de ese punto. 3, 2. La parábola pasa por el punto 3, 2. Y aunque no entra en la parábola, yo conozco las coordenadas de ese punto donde empieza la gráfica. Menos 1, 2. Tengo 3 puntos conocidos de esa parábola. Sentido común. Si esta es la expresión analítica y nuestra parábola pasa por este punto, en términos matemáticos significa que cuando la y valga menos 2, la x tiene que valer 1. Me llevo los valores a la expresión. La y menos 2. La x1, 1 a la 2, 1, multiplicado por a es a. B por 1, que es b, y más c. Una ecuación con 3 incógnitas. Paso al segundo punto. Si nuestra parábola pasa por el punto 3, 2, cuando la x valga 3, la y toma el valor 2. El 2 lo ponemos en y. La x3 en este caso, 3 a la 2, 9, multiplicado por a, 9a, más b por 3, ordenado queda 3b, y más, en este caso, el valor de c. Pasa por el punto menos 1, 2. X menos 1 y 2. Donde pone y ponemos 2. Perdonad un segundito, sí. Menos 1. En este caso para la x. Menos 1 a la 2 es 1, multiplicado por a es a. B por menos 1 menos b, y más c. Sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que vamos a proceder a resolver. Por ejemplo, voy a despejar la a en la primera ecuación. Puedo despejar la que me apetezca. Despejo la a en la primera ecuación. Me quedaría a es igual menos 2 menos b menos c. Siempre que despejo, conviene preparar en un recuadro, va a ser necesario al final. Hemos despejado de la primera ecuación. Nos vamos a llevar ahora la expresión de a las otras 2 ecuaciones. Me quedaría 2 igual a 9 por a toma ese valor. Multiplico por 9. Menos 18 menos 9b menos 9c. Más 3b y más c.
A partir de aquí, que nadie se coma el coco, estoy resolviendo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Método de sustitución. Despejo la A en la tercera ecuación. 2 igual a A, que es ese regalito, menos 2 menos B menos C, y menos B y más C. Vamos a ordenar operando las expresiones. Quedaría 2 menos 9B más 3B menos 6B, menos 9C más C menos 8C, y valor numérico menos 18. Voy a aprovechar para ordenarlo. Menos 18 lo paso al otro miembro, pasaría sumando, 2 más 18 nos quedaría 20. Ordeno la siguiente ecuación. Este menos 2 pasa sumando. 2 más 2, 4. Menos B menos B menos 2B. Menos C más C, regalito, desaparece, y facilita resolver el sistema. Vamos a hallar directamente el valor de B. Menos 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Repito, si alguien se lía con los signos, podéis multiplicar por menos 1 y luego despejáis. Al despejar B va a quedar menos 2. 4 entre menos 2, menos 2. Si alguien se lía, antes de despejar la incógnita, cambiamos los dos signos y luego despejáis. Tenemos el valor de B. Si me lo llevo a esta expresión, B vale menos 2, menos 6 por menos 2 más 12. El más 12 pasaría restando, 20 menos 12 queda 8, y despejando C, 8 entre menos 8, C toma el valor menos 1. El objetivo de este vídeo evidentemente no es resolver sistemas de ecuaciones como estos. Vais pasito a paso, tenemos B, tenemos C, venimos al recuadro, hallamos el valor de A. B menos 2, menos 2 queda más 2, menos 2 más 2, 0. C menos 1, menos 1, A toma el valor 1. Es decir, la expresión analítica de ese trozo de parábola que aparece en la lámina, en este momento la tenemos igual valor de A, que es 1, es decir, x cuadrado, valor de B menos 2, menos 2x, y valor de C, que es menos 1, luego menos 1. Tenemos la expresión analítica, en este caso, del trozo B. Hallar la expresión de A y C, extraordinariamente sencillo, se trata de dos rectas. Vamos a hallar la expresión analítica de A. Se trata de una semirrecta, estaría contenido en esa recta. Su expresión analítica, al tratarse de una recta, igual mx más n. Consejo para hallar la expresión analítica mediante la pendiente y un punto conocido. Por ejemplo, este punto tiene coordenadas conocidas. Es decir, nuestra recta pasa por el punto de coordenadas menos 7, 7. Menos 7 para la x, 7 para la y. Vamos a hallar la pendiente de esa recta. Dados esos dos puntos de coordenadas conocidas, formamos el triángulo rectángulo. La pendiente sabemos que es cateto en el eje Y, 3 unidades, cateto en el eje X, 6 unidades. Analizo el signo. Esa recta con el eje OX positivo forma un ángulo entre 90 y 180. Pendiente negativa. Dividimos cateto en el eje Y entre cateto en el eje X, quedaría 3 sextos. Simplifico 1 medio, pendiente negativa, la pendiente es igual a menos 1 medio. Me vengo a la expresión analítica, tenemos el valor de m. Es decir, la expresión analítica va a quedar igual menos 1 medio multiplicado por x más n. Para hallar el valor de n, dispongo de ese dato. Significado. Nuestra recta pasa por el menos 7, 7. Cuando la x tome el valor menos 7, la y toma el valor 7. Me traigo los valores a la expresión analítica y me queda 7 igual
a menos un medio multiplicado por x, que es menos 7, más el valor de n. Alguien podrá estar pensando que para hallar el valor de n, si prolongamos, hallamos el corte con el eje y. No es buen método porque no siempre es exacto. Método riguroso a partir de ese punto. Vamos a hallar el valor de n. Menos un medio por menos 7, menos por menos más, 7 medios. 7 medios que está sumando, pasa restando. 7 menos 7 medios coincide con el valor de n. Efectuamos la operación, común denominador 2, 14 menos 7, 7 medios, el valor de n. Consiguientemente, la expresión analítica del trozo de recta A es de la forma y igual a m, que es menos un medio, multiplicado por x, y más el valor de n, que es 7 medios. Tenemos la expresión analítica del trozo A. Pasamos al trozo C. Mismo razonamiento. Es un trozo de recta. Su expresión analítica tiene esta forma. Vamos a hallar primero el valor de la pendiente a partir de dos puntos. Por ejemplo, ese punto tiene coordenadas conocidas. Tiene coordenadas exactas. La x valdría 5, 6, 7, 8, 9 y la y valdría 4. Con este punto y este punto formamos el triángulo rectángulo. Cateto en el eje y 2 unidades, cateto en el eje x 2, 4, 6 unidades. Signo con el eje OX positivo forma un ángulo entre 0 y 90 grados, pendiente positiva. Dividimos cateto en el eje y 2 entre cateto en el eje x, que es 6, simplifico 2 sextos es un tercio, como la pendiente es positiva, m es igual, repito, a más un tercio, y igual un tercio multiplicado por x más n. Para hallar el valor de n, tomamos un punto, por ejemplo ese, 3, 2, coordenadas de ese punto, por el que pase esa recta 3, 2. Si pasa por el punto 3, 2, cuando la x valga 3, la y tiene que valer 2. Me traigo los valores a la expresión analítica, donde pone y ponemos 2, igual, donde pone x ponemos 3. Un tercio por 3, 3 tercios, que es 1. Eso toma el valor 1. Y más n. Despejo la n en la expresión 1 que pasa restando, la n toma el valor 1. Es decir, la expresión analítica del trozo C igual a m, que dijimos que valía un tercio, el valor de m es un tercio, multiplicado por x, más el valor de n que hemos deducido que toma el valor 1. Respiramos hondo y nos situamos. Hemos hallado la expresión analítica de esos tres trozos de función. Expresión analítica de A, menos un medio de x más 7 medios. Expresión analítica del trozo B, x cuadrado menos 2x menos 1. Expresión analítica del trozo C, un tercio de x y más 1. Tenemos las expresiones analíticas. Último detalle para dar por concluido el ejercicio. Mirad. Esas tres expresiones analíticas, si nos fijamos en el gráfico, esos trozos de función solo toman cierto valor en sus x. Es decir, el trozo A, esta es su expresión analítica, si observo la gráfica, su x va desde menos 1 sin entrar hacia menos infinito. Los valores de la x de esa función van desde menos 1 a menos infinito. Expresado debidamente, de menos infinito a menos 1 sin entrar. Vamos con el trozo B, cuya expresión analítica es esa que aparece ahí, pero su x, la x de ese trozo de parábola,
está comprendida entre -1 que no entra y 1, 2 y 3 con una duda. En el fondo el 3 se lo puedo poner como punto de la parábola o como punto de la semirrecta C. Se lo voy a poner a B. ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Si alguien quiere se lo pone a C. Yo voy a incluir ese punto en B. Es decir, voy a decir que la x puede valer 3 en la función B. Corchete. Valores de x en la función C. Los comprendidos entre 3 no incluido porque se lo he puesto a B hasta más infinito. Es decir, a cada una de esas tres expresiones matemáticas debería poner al lado esa expresión para saber qué valores puedo dar a la x. Pero a estas alturas ya sabemos que los matemáticos prefieren expresar esto de la siguiente forma. En el primer caso, la x de esta función puede tomar estos valores. Expresado en lenguaje matemático significa menores que -1. Valores de x menores que -1. Paso al trozo B. Si yo analizo ese intervalo, números comprendidos entre -1 y 3. Todos los numeritos metidos en ese intervalo. Si están entre -1 y 3, son mayores que el -1 y menores o iguales que el 3. Esos números son mayores, perdonad, no entra el igual, repito, no entra el igual, hay un paréntesis. Mayores que -1 y menores o iguales que el 3. Pasamos al trozo C. La x de esa función, valores mayores en este caso que el 3. La x puede tomar valores mayores que el 3. Expresión analítica de la gráfica de esa función que aparece en el eje de coordenadas. Si a alguien le hace mucha ilusión, si representáis la expresión analítica de esta función a trozos, vais a obtener la gráfica que inicialmente aparecía en verde. Ejercicio resuelto.